Para el cierre tenemos a Eduardo Costantini. Eduardo es titular, es número 1 de Consultatio, es creador de Nordelta. ¿Cuántos emprendimientos, Eduardo, en tu trayectoria? No los conté, pero no sé, 20. Hay que tener en cuenta el tamaño, ¿no? O sea, los dos proyectos más grandes, Nordelta, después está Puertos, y después en Miami el de Bal Harbour, ¿no? Que es un proyecto son 1.250 millones de dólares de venta. Es un proyecto residencial, ¿no? 240 departamentos. Por unidad de tiempo, el más grande es el de Bal Harbour. El segundo más grande es el de Key Biscayne, que fueron 650 millones de dólares de venta. Y el más grande de todos, sin contar que va a llevar 40 años, es el de Nordelta. Y también ahora se viene Catalinas. Bueno, sí, ahí tenemos un proyecto de oficinas donde el terreno salió 140 millones de dólares y da lugar más o menos a unos 94.000 metros de alfombra, que serán unos 240 millones de dólares más de construcción, ¿no? O sea que ya estamos en un proyecto que se acerca a 400 millones de dólares. Eduardo, has pasado distintos contextos, algunos muy buenos, otros de crisis. ¿Es un momento ahora para comprar en la Argentina? ¿Es un momento para vender? No, diría que es un momento para comprar. Es muy importante, sin duda, la situación de la empresa o la persona que compra, ¿no? Es decir, en relación a la solvencia que tiene, la diversificación de activos. Por ejemplo, el caso nuestro, nosotros hemos comprado esos terrenos, porque aparte le compramos al Grupo Faena también un terreno muy lindo en la zona de Puerto Madero. También compramos un terreno en Avenida Huergo, para hacer un edificio de vivienda de casi 30.000 metros cuadrados. Son compras que, si bien deseaban una situación económica mejor, sin duda, que la que tuvimos, no dejan de ser compras estratégicas donde hay un valor intrínseco en el terreno, ¿no es cierto? Pero esas compras están apoyadas en una estructura patrimonial donde, en el caso de Consultatio, no tiene deudas financieras. O sea, tiene una caja de 50 millones que va creciendo, pero no tiene un peso o dólar de deuda. Entonces, dependiendo de cómo está sólido o no el desarrollador, el constructor, aquel que invierte en tierra, depende de ese contexto para ver si es un buen momento o no. Sí, digamos, en la Argentina todos sabemos que cuando se produce una crisis hay un efecto tenaza porque, por un lado, te sacan la línea de crédito, las tasas vuelan y al mismo tiempo cae la demanda. Entonces ahí te encontrás sin grado de libertad, encerrado, cosa que digamos es muy contraproducente, ¿no? Claro está. Entonces hay que evitar, porque vos no manejás la macro, o sea, la manejás en el corto plazo, digamos, la manejás a 2, 3 años, generalmente podés tener un panorama, ¿no? No obstante lo cual, en este último programa del gobierno de Macri nos ha sorprendido. Algunos pocos no, pero digamos, en general hubo un factor sorpresa. Y bueno, tuvimos sobre todo la crisis del año pasado, ¿no? ¿A qué te referís con un factor sorpresa? Bueno, porque en realidad el programa de Macri, digamos, visto globalmente, ha hecho cosas muy positivas. Primero, mucho más república en la Argentina, ¿no es cierto? El intentar y mejorar la justicia, por lo menos parcialmente. También han habido obras, han habido mejoramientos en infraestructura. También ha habido una reversión para mejor en todo el sector energético desde el punto de vista de la inversión. O sea, hoy el país es prácticamente, sale empatado en términos de energía, ¿no? Pero lo que sí ha fallado es en el diseño del programa económico. O sea, el plan económico ha fallado y en el fondo nosotros estamos esperanzados, debido al expertise académico, teórico del equipo que el gobierno ha tenido y tiene, que el comportamiento macroeconómico tendería a un equilibrio, que en el fondo fue una utopía porque fue
un autoconvencimiento de que se podía salir de la crisis o de los defectos de la economía argentina, ¿no es cierto? Que ya sabemos, ya tenemos el cepo, los precios estaban desalineados, teníamos alta tasa de inflación, bajo nivel de reservas, el país no crecía, no invertía. Y bueno, entonces la idea fue salir, bueno, con un tamaño del Estado muy grande y altos impuestos, entonces la idea fue salir hacia adelante, que es muy tentador esa solución, y aparte es muy vendedora, o sea, para todos nosotros y toda la población es una buena noticia que podemos seguir en una zona de confort. Sin embargo, claro, si vos partís de una tasa de inflación alta, tenés que devaluar, tenés que ajustar precios relativos y encima pretendés crecer, lamentablemente subís la inflación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros pensamos, yo decía, bueno, el sendero es angosto, pero se puede lograr, y la verdad que no se puede lograr. Entonces, la inflación fue el doble o más de lo que se pensaba y la inflación desarticuló todo el programa, ¿no? Eduardo, vos decías el modelo económico ha fallado, al menos en cuanto a los conceptos y a lo que se buscaba. Ayer tuvimos junto a Martín Rodríguez Yebra de La Nación la suerte de entrevistar al presidente de Colombia, que hablaba de futuro, ¿no? Y decía, bueno, si no hay una reelección, por ejemplo, de Macri o de un modelo alternativo en este sentido, la Argentina sale del mapa. Era un poco conceptualmente lo que decían. ¿Vos crees que eso es así? ¿Que si se vuelve a un concepto más parecido al modelo anterior, para el mundo la Argentina deja de existir? No, bueno, deja de existir, no, nunca. Lo que sí vas a tener es la continuación de un retraso relativo. O sea, la Argentina ya hace 70 años que vivimos desencontrados con programas, no solamente con programas económicos, digamos, con una actitud política que ha sido populista y que efectivamente la Argentina no hemos vivido de acuerdo a nuestros recursos, hemos sobredimensionado el tamaño del Estado y no hemos fomentado la inversión, ¿no? Somos una sociedad más bien de consumo, no de inversión, de cada día más feriado, cada año más feriado, digamos, hablando anecdóticamente. Y en el fondo tenemos que asumir nuestra realidad. Bueno, la realidad lamentablemente la tenemos que asumir en una crisis, que también pasa en la vida real, porque si vos tenés en una situación familiar en la cual estás gastando más de lo que ganás, ¿qué ocurre? O sea, se produce una crisis cuando nadie te presta nada, cuando estás quebrado, o sea que tenés que ajustar cuando realmente tenés un montón de deudas y situaciones que no pudiste resolver. Entonces ahora la Argentina tiene un nivel de pobreza enorme, que como digo, tiene baja inversión, tiene un sector del Estado muy elevado, y no obstante tiene que hacer los deberes, tiene alto endeudamiento, tiene cosas buenas, porque ahora hay más equilibrio fiscal, hay equilibrio de cuenta corriente, y creo que la Argentina sí, es cierto, está en un punto muy interesante políticamente, porque lo que estamos viendo es si ante esta situación de estrés y de marginalidad de un segmento importante de la población, aún en esta situación, ¿qué resuelve el argentino? Si el argentino resuelve un camino de sacrificio, si querés, y de enfrentar una realidad y tratar de ajustar esos excesos aún con las carencias que hay, sería un cambio histórico, creo que la Argentina, ¿no? De lo contrario, se volvería a lo anterior, nos encerraríamos, seguramente se tomarían medidas de intervención. Yo creo que igual se pagaría la deuda externa, no veo que venga una debacle total. Aparte, este gobierno ha hecho bastante los deberes. Lo que pasa es que no se ve porque falló el plan económico y estamos en una recesión. Y entonces la gente, obviamente, sobre todo la gente de mayor necesidad, le da mucho más valor el llegar a fin de mes, porque es obvio, son casi necesidades primarias, es su presupuesto familiar, que por ejemplo las obras que se hicieron o que
el precio de la energía esté mejor o que la producción de energía haya aumentado significativamente o que haya más alineación en los precios relativos. Esas son cosas necesarias, pero no suficientes para que la gente se sienta mejor. Entonces el gobierno que viene, si bien va a tener poco grado de libertad, porque no va a poder gastar más, porque la inflación está alta, no la puede subir más. O sea, no puede ser populismo, tiene que ser bastante ortodoxo, aunque no lo diga. Va a decir, voy a renegociar con el fondo. Bueno, ¿cuánto va a renegociar con el fondo? En el margen, o sea, el fondo obviamente que le va a refinanciar, si hay un programa económico más o menos, qué es lo que va a hacer, ¿entendés? Y yendo un poco a esta renegociación, históricamente en la Argentina, en los últimos 70 años, o más aún, se puede hablar de la relación de los argentinos y el dólar, ¿no? Acá tenés muchos protagonistas del mundo de real estate, muchos protagonistas del mundo de las propiedades que dicen, ¿va a seguir estable esta relación peso-dólar? ¿Hay que esperar Argentina explícita? ¿Cómo lo ves vos que ese oráculo también lo tenés? Depende también del resultado electoral. O sea, el dólar tiene un valor, el dólar está sobrevaluado, perfectamente podría bajar el dólar en términos de precios relativos, pero también obviamente depende de muchas variables, porque si vos ajustás el tamaño del Estado y haces que el país sea más eficiente, más productivo, necesitas un dólar menor, porque son más competitivos y exportan más, o sea, depende de esa situación. Ahora el dólar es la contracara de la situación argentina, o sea, somos el único país del mundo casi bimonetario con mayores activos en el exterior. Nuestra moneda de ahorro es el dólar, es una cosa surrealista, digamos. Hay más de 200.000 millones de dólares afuera, o sea, si la Argentina se estabilizara, prácticamente el problema sería cómo frenar el ingreso de capitales. Pero para responderte concretamente, si las cosas van peor, las familias y el inversor recurren al dólar naturalmente como un refugio de valor, para proteger su patrimonio, ¿no es cierto? Por eso en realidad cada vez que sube el dólar bajan las ventas inmobiliarias e incluso la baja en el precio de las propiedades tienen un efecto relativo menor por el temor de las familias que prefieren postergar la compra. O sea, hay poca elasticidad precio, ¿no? ¿Mucho menor que en otros países? Sí, claro. O sea, en otros países no tenés el riesgo macro, tenés el riesgo del ciclo económico. Cuando hay una capitulación del mercado, y como ocurrió el año 2008-2009, no ahora, estoy hablando de un mercado muy específico que es el mercado de superlujo, que se llama el high-end, que ahora está en recesión, empezando del año 2015, estoy hablando de la ciudad de New York, Miami, los departamentos muy caros, hay una oferta excesiva, entonces se está digiriendo gradualmente, pues no ha habido una baja significativa como el 2009. El 2009, que fue la peor crisis del capitalismo en el mundo occidental, después de la Gran Depresión, que si no hubiera sido por el Estado y los bancos centrales hubiera quebrado todo el sistema, casi peor que el año 29. No obstante lo cual, hubo una recuperación en B, porque hubo una política absolutamente proactiva por parte de los bancos centrales, la Reserva Federal principalmente, y también la expansión del gasto público, ¿no? Me acuerdo, Eduardo, en su momento, hace muchos años, uno lo visitaba en Consultatio y él tenía una maqueta que decía, acá va a haber un colegio, acá va a haber un hospital, por acá van a pasar, acá van a vivir tantas familias. Uno se iba, ¿no?, con la visión que tenemos los periodistas a veces, decía, bueno, hay que ver cuándo se va a producir eso. Y hoy vas por Nordelta, digo que en ese momento era una maqueta y es una realidad. Que viven ¿cuántas familias? Bueno, ahora viven más de 15.000 familias, un poco más de 40.000 personas. Hay 5 colegios, 1.000 personas trabajan en los colegios, trabajan casi 10.000 personas. Y bueno, Nordelta le faltan 20 años. Si hubiéramos tenido una Argentina potente, Nordelta tal vez le faltarían 5, ¿entendés? O 10 a lo sumo. ¿Le faltan para que esté completamente maduro? Claro, porque Nordelta más o menos va a tener unos 90.000 habitantes.
sea, nos falta lo que nosotros llamamos el segundo centro urbano o centro cívico, que está sobre la bahía, una bahía muy linda que hay, sobre el lago. Nos faltan 1 millón de metros cuadrados de departamentos y después nos están faltando 3 barrios más. Hay 25 barrios y quedan 4 barrios, uno que está semi-construir y quedan 3 barrios más. O sea que queda muy poca tierra residencial y quedan 1 millón de metros que de acuerdo a la dinámica argentina va a ir absorbiendo. Bueno, si fueran 50.000 metros por año serían 20 años, ¿no? ¿Y qué sentís vos cuando ves ese proyecto ya tan concretado? Bueno, Nordelta es apasionante, la verdad es apasionante porque no solamente construir puentes, caminos, o sea, tiene muchas diagonales. Tal vez lo más interesante es la parte social, la comunidad, los conflictos, el nordelteño que vaya teniendo su identidad y bueno, lamentablemente en este país ha aumentado lo que se llama, yo no diría la grieta, pero la sociedad está como bipolarizada y aparte de la inseguridad ha aumentado y ha cambiado la característica del crimen por la droga. Entonces, por un lado el nordelteño tiene mucho miedo, pero por otro lado la ciudad crece, entonces vos tenés que hacerla más permeable, no puedes tener una ciudad cerrada, tiene que haber transporte público. Nordelteño tiene miedo, en el 1 de abril Nordelta empezó a ofrecer transporte público, que yo creo que es muy sano. Se generó un y debate no pasó adentro, nada, ¿no? sí, hubo un debate bárbaro. Después está la cheta de Nordelta, después grupos... También entra en esa liga, es verdad. Claro, es muy interesante sociológicamente. Es interesante. Es por el personaje. Porque la cheta de Nordelta es excluyente, ¿entendés? O sea, estéticamente no le gusta otro tipo de gente. Eso no estaba en la maqueta, eso es ya No cuando estaba, toma vida. alguien la agregó ahí, pero... Eso toma vida directamente. ¿Y cuándo decidiste decir, bueno, ya estamos con Nordelta, que sigue avanzando, tiene su proceso, y nos vamos a un nuevo barrio? Sí, una nueva ciudad. Una nueva ciudad que es Puertos. Que es Puertos. Porque en realidad el formato ciudad es un formato único porque efectivamente vos estás haciendo una ciudad, pero la estás pensando, o sea, hay un pensamiento inicial, central, que vos vas desplegando los distintos programas a través de los años y décadas, porque en realidad vos hablás de una ciudad, y la ciudad del día 1 no existe, ni siquiera existe el barrio, porque no hay ninguna casa, ¿entendés? La primera casa se hizo en el año 2000. Entonces vos tenés que explicar que van a haber colegios, que van a haber hospitales, nos está faltando la universidad todavía, tenés el programa deportivo, y tenés un lenguaje arquitectónico, y tenés el paisajismo, tenés un lago central que unifica, un programa de arte que también le falta para que el arte dé cuenta de la escala de la ciudad, la organización política, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta ciudad no está fuera de Nordelta y de Puertos. Entonces, una persona puede vivir en un barrio cerrado, pero dentro de 1.700 hectáreas, donde tenés 20 kilómetros para andar en bicicleta o caminar, o tenés un lago que podés remar más de 2 horas, o tenés 5 colegios, o tenés el sanatorio, donde tenés distintos tamaños de casas, condominios, centros comerciales. Entonces, esa composición hace una propuesta única que tiene valor intrínseco, pero que va a ir palpitando y avanzando en la medida que la macro vaya ayudando. Entonces es una forma cíclica, o espasmódica si querés, pero en el largo plazo se va cumpliendo. Entonces un terreno de Nordelta sobre el agua, y bueno, ya casi vale $1.000, ¿entendés? Eduardo, las dos últimas, una tiene que ver con segmentos. ¿Cuál es para vos el segmento con más potencial? Habla de oficinas, viviendas, segmento, como decías vos, el de más alto poder adquisitivo. ¿Cuál sería el que más potencial tiene en la Argentina hoy? Bueno, digamos, la Argentina es un país, nuevamente, es un país atípico, como dijimos, surrealista, único, donde no hay crédito hipotecario. O sea, es una locura porque hay inflación.
es un disparate. O sea, la inflación es terrible. El impacto que tiene en la pobreza y en la calidad de vida de la gente. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de eso, porque está llevada por la necesidad imperiosa del día a día, pues no tiene plata para pagar el supermercado, y es entendible, digamos, ¿no? Entonces, si seguimos en la Argentina de antes, lamentablemente tenés que ubicarte en un segmento donde la compra se produce de ahorros o de un ingreso familiar alto. O sea, Nordelta, nuevamente. Nosotros somos el vehículo de realización de Nordelta, somos el factor catalítico. Las familias son las que han invertido en Nordelta y ya han invertido más de 3.000 millones de dólares sin $1 de crédito bancario. Vos lo contás afuera y no lo creen, ¿entendés? 3.000 millones de dólares sin $1 de crédito bancario. Sí, cero, o sea, sin $1 de crédito. Ni el desarrollador, ni las 15.000 familias que viven, ¿entendés? Entonces, si seguimos con la misma Argentina, y bueno, vas a tener que desarrollar tipos Nordelta. Si tenés una Argentina enderezada con una inflación del 2-3%, bueno, vas a tener el crédito hipotecario. Si vas a tener el crédito hipotecario, te va a cambiar, la demanda se va a multiplicar. Entonces vas a poder acceder a familias con menor patrimonio y menores ingresos. O sea, ¿por qué falló el crédito hipotecario? La inflación explotó, la cuota explotó, ¿entendés? Directamente. La última, uno habla de estados de ánimo, ¿no? Y si fuera emojis le pone una sonrisa, una carita llorando, una carita feliz. Si hablamos del futuro de la Argentina, ¿qué carita le ponemos? ¿Qué carita le ponemos? Bueno, futuro? ahora estamos más felices porque hay estabilidad en el dólar, y la inflación llegó al máximo, está un poco mejor. Hay alguna que otra encuesta que hoy estamos un poco más optimistas. Contentos. Voy a votar a Macri, quiero decir, porque a veces me dicen que no. No, lo quiero decir textualmente, aunque no lo debo, ya me están retando. Sé quién, ya te están retando, pero suenan las alarmas, le suena el celular. ¿Por qué lo decidís decir? Porque creo que hay más república, hay más países, hay una intención de división de poderes, y hubieron errores importantes en lo que te dije. Sí, lo que contaste del plan, porque si no queda el título del plan económico, es así, ya estás editando. Lo que pasa es que eso es condición, no, es la condición suficiente para que el país funcione, ¿entendés? Y bueno, va a ser para la Argentina, si toma la dirección correcta, va a requerir años y va a ser doloroso, pero al mismo tiempo van a empezar a venir los reales beneficios de producir una reducción del tamaño del Estado, ¿no? ¿Llegó la hora de hablar como empresarios? Digo, vos siempre Yo siempre he hablado. Vos siempre te moviste solo, pero digo, ¿crees que en parte el silencio que se produjo en los últimos años tiene que ver con...? Bueno, lo que pasa es que el empresario estamos desacreditados, ¿no? Bueno, es un país que, o sea, todos tenemos derecho a hablar y hay que hablar con fundamentos. De cualquier manera, todos los sectores estamos desacreditados, porque como hay un mal sistémico, o sea, habla un sindicalista, está desacreditado, habla un político, está desacreditado, habla un empresario, está desacreditado. Estamos fallando, todos los líderes políticos fallamos. Bueno, también hay una crisis de valores, que siempre lo digo, donde se pone el interés personal antes que el interés del país, ¿entendés? Y además la corrupción, que ya conocemos. Es todo muy sistémico, muy estructural y profundo. La justicia juega ahí. Y la justicia también. Ha sido una justicia corrupta, ¿entendés? Eduardo, títulos no han faltado, te agradezco mucho. Me quedo con varios, algunos de color, como la cheta Nordelta, para los que estén mirando por allí, y otros de fondo que tienen que ver con la situación en la República, la cuestión más allá de la coyuntura, y hemos compartido con ustedes una mañana larga. Les agradecemos a los que han entrado, los que no han entrado, los que están allí a través de más de 400.000 reproducciones de lanación.com, a los que nos siguieron vía Twitter, a todos. Muchas gracias, una mañana muy rica en información, muy fuerte en cuanto a lo que viene,
y sobre todo con este cierre también que nos ha dado Eduardo Costantini con muchos títulos. Fíjense que editó ahí en vivo. Gracias por acompañarnos. Gracias.